La explosión cataclísmica, engendrada por el sacrificio desesperado de Selbuser, marcó el fin absoluto de todo. Su último acto, nacido del odio y la locura, no fue un simple estallido, fue la aniquilación de la existencia misma. El universo, incapaz de resistir semejante fuerza, se desmoronó como un cristal frágil hecho añicos. Las estrellas estallaron en silencio, los planetas se disolvieron en polvo cósmico y hasta las mismas leyes de la realidad fueron reducidas a fragmentos caóticos que se perdieron en el vacío. El rugido de la explosión se extendió más allá de lo concebible, arrasando dimensiones enteras, borrando toda huella de vida. No quedó nada. Ni un grito, ni una chispa, ni un vestigio. El universo había sido devorado por el vacío. Por primera vez en incontables batallas, la creación entera había sido extinguida. El sacrificio de Selbuser había cumplido su objetivo, arrastrar a todos consigo a la tumba del infinito. Todo había terminado, o al menos eso se creía. Goku, cubriéndose del ataque, finalmente permaneció de una sola pieza, siendo que su poder era tan titánicamente bestial que solo recibió leves raspallones en los brazos. Pero no era el único. En la vasta eternidad de la oscuridad absoluta, donde ni la luz ni el tiempo podían existir, algo comenzó a manifestarse. Una sombra tenue, fugaz, como un eco que jamás debió resonar. Apenas perceptible, se deslizó en medio de la nada, desvaneciéndose tan rápido como apareció, como si ni siquiera hubiese existido. Para cualquier otro ser, aquello habría pasado inadvertido, perdido en el abismo de lo inexistente. Pero Goku no era cualquier ser. Sus sentidos, agudizados hasta lo inconcebible gracias a su conexión con el poder prohibido, captaron aquello que no pertenecía a esta realidad. No era simple energía. No era rastro de un universo destruido. Era algo mucho peor, un poder cargado de pura maldad, una esencia hostil que no obedecía a ninguna regla conocida, como si proviniera de un plano más allá de la propia destrucción. El corazón de Goku se tensó. Sabía que lo que había sentido no era un error. Algo estaba allí, observándolo, esperando. Goku permanecía en un estado de alerta absoluta, cada fibra de su ser preparada para reaccionar ante la mínima perturbación. Sus ojos recorrían la nada, buscando aquella presencia maligna que había sentido. Cada respiración era un recordatorio de que algo lo vigilaba, algo que no debía existir. Pero los segundos pasaban y nada ocurría. El silencio era tan opresivo que se confundía con la locura. Finalmente, bajó la guardia, aunque fuese por un instante. Tal vez, pensó, su mente estaba siendo devorada por el propio poder prohibido. El cuerpo de Goku comenzaba a quebrarse. No en carne, no en hueso, sino en su propia esencia. Sentía como si su existencia estuviera deshilachándose, como si cada partícula de su ser estuviera disolviéndose en el vacío. El poder maldito lo consumía sin compasión, drenando su identidad, borrándolo poco a poco. Por primera vez en mucho tiempo, el Saiyajin dudó. ¿Era real lo que había percibido, o simplemente estaba perdiendo la cordura? Recobrando la conciencia en medio de la nada, Goku se obligó a actuar antes de que el vacío eterno lo devorara a él también. Canalizando su poder de un solo parpadeo, extendió sus manos y, con un rugido que estremeció lo inexistente, comenzó a reconstruir el universo. Las estrellas volvieron a encenderse. Los planetas renacieron de las cenizas. El tiempo y el espacio, que habían sido borrados, retomaban su cauce como ríos retornando a su curso original. Pero pronto algo se torció. El universo no estaba renaciendo de forma pura ni armónica. Fragmentos de realidades prohibidas comenzaron a filtrarse en la nueva creación. Restos de la dimensión Amazon y la dimensión vacía quedaron incrustados en la estructura del cosmos recién restaurado, como veneno infiltrándose en una herida abierta. De aquella amalgama imposible surgieron nuevas realidades que jamás debieron existir. Entre ellas, una que se extendería como un cáncer. La dimensión marchita, un plano donde todo estaba podrido, sin vida, sin prosperidad, como un universo condenado a morir desde su nacimiento. Y en contraste, otra tomó forma. La dimensión lumínica, un espacio donde todo brillaba con una intensidad cegadora, un resplandor perpetuo que distorsionaba la percepción y la cordura, como si la luz misma fuera una prisión. Sin embargo, Goku comprendió al instante que aquello no era obra suya. Su poder había desatado el renacer del universo, sí, pero estas nuevas dimensiones, estas grietas en la realidad, eran obra de otra fuerza oculta que estaba aprovechando la inestabilidad del momento. Algo o alguien estaba manipulando la reconstrucción del cosmos desde las sombras. Mientras el universo recién nacido vibraba en una frágil armonía, Goku notó algo extraño.
A lo lejos, en los límites de aquella realidad aún incompleta, comenzaron a abrirse fallas dimensionales. Grietas que se retorcían en el vacío como heridas sangrantes en el tejido del cosmos. Con cautela, se acercó a una de ellas. Al extender su mano, un estremecimiento recorrió su cuerpo entero. Por un instante sintió que tocaba algo más allá de toda comprensión, una existencia que no pertenecía ni a este universo, una sensación gélida y corrupta lo atravesó, como si hubiese rozado con sus dedos la mismísima esencia del caos. Pero tan pronto como esa visión apareció, desapareció. La falla se cerró y la experiencia se desvaneció de su memoria como un sueño difuso al despertar. Confundido, Goku retrocedió, respirando agitadamente. ¿Qué fue eso?, susurró, pero de inmediato negó con la cabeza. Quizás era solo un efecto de su transformación, tal vez estaba viendo cosas que no existían. La energía maldita seguía recorriendo su ser, diluyendo poco a poco su existencia, devorando su cordura. Cada segundo que pasaba, más difícil le resultaba distinguir entre lo real y lo ilusorio. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, una distorsión monumental se abrió detrás de él. El espacio mismo se desgarró y, como un ojo divino que se abre en la nada, un portal colosal emergió con un resplandor cegador y abismal al mismo tiempo. De aquel abismo comenzaron a surgir cadenas gigantescas, forjadas en un fulgor divino que parecía mezclar la pureza con la condena. El primer grupo lo atacó de inmediato, pero Goku, con su maestría absoluta en el ultra instinto, se movía con la gracia de lo inevitable. Esquivaba cada intento, cada golpe, cada trampa. Sin embargo, la situación cambió. Lo que al principio eran decenas, luego centenas, pronto se convirtió en algo imposible de abarcar. Miles de millones de cadenas, infinitas, emergían del portal como si un poder superior hubiese decidido que Goku no debía escapar. Por más perfecto que fuera su instinto, por más absoluta que fuera su fluidez, llegó un punto en que incluso él fue sobrepasado. Una tras otra, las cadenas se enredaron en sus brazos, piernas y torso, brillando con una energía que ardía como fuego celestial y al mismo tiempo helaba como el vacío absoluto. Goku luchó, liberó destellos de su poder, desgarró decenas de miles de ellas, pero siempre más surgían hasta que finalmente, con un estruendo que resonó en todos los rincones de aquella realidad recién creada, fue arrastrado sin piedad hacia el interior del portal. El resplandor lo engulló por completo, y en el instante siguiente ya no estaba en su universo. Había sido arrastrado a una dimensión desconocida, donde las leyes de la existencia parecían haber sido escritas por algo que superaba todo lo que conocía. Goku abrió lentamente los ojos, aún recuperándose del arrastre brutal de aquellas cadenas infinitas. Lo primero que notó fue el paisaje. Un horizonte dorado que parecía no tener fin, como si el suelo estuviera hecho de una luz sólida y eterna. Cada paso que daba resonaba con un eco sagrado, vibrando no solo en el aire, sino también en su espíritu. ¿Dónde estoy?, murmuró, mirando a su alrededor con cautela. El aire era distinto. No era energía vital ni ki lo que respiraba, era algo superior, algo que estaba más allá de toda medida. Goku lo sentía. Cada partícula en ese lugar estaba impregnada de un poder divino absoluto, un poder que ni siquiera Cellbuzzer hubiera podido corromper. Las cadenas que lo habían aprisionado se desvanecieron lentamente, hundiéndose en el suelo dorado del reino celestial hasta desaparecer por completo, como si nunca hubiesen existido. Goku apenas pudo dar un paso, aún confundido, cuando una presencia surgió frente a él. El espacio frente a su mirada se iluminó, y de aquella luminiscencia emergió una figura. Su sola aparición hizo que la luz del lugar se inclinara, como si la realidad misma le rindiera pleitesía. Goku entrecerró los ojos, endureciendo su postura, con el ultra instinto palpitando en su interior. Podía sentirlo. Ese ser no era alguien común, ni un dios como los que había enfrentado antes. Aquello era algo mucho más alto en la jerarquía de la existencia. Frente a Goku, la figura se materializó por completo. Su silueta irradiaba un resplandor plateado y dorado al mismo tiempo, como si estuviera hecho de la esencia misma de las estrellas. No necesitó pronunciar palabra alguna para imponer respeto. Su sola presencia transmitía sabiduría, autoridad y un poder impenetrable. Finalmente, su voz resonó, profunda y serena, pero con un eco que parecía provenir de todos los rincones del reino celestial. Yo soy Prince Lancun Celestial. No hay nada de ti que ignore, Goku. Conozco tu historia, desde el primer instante en que abriste los ojos en aquel planeta Vegeta, cada batalla, cada transformación, cada sacrificio y cada error. Prince Lang conocía todo, contándole su historia hasta el más mínimo detalle para que Goku comprendiera que él lo conocía por completo. Las palabras cayeron sobre Goku como un peso inmenso.
Por un instante, se sintió desnudo ante aquel ser, incapaz de ocultar nada. Era como si su alma hubiese sido expuesta por completo. Apretando los puños, Goku lo miró fijamente, con la mezcla de humildad y rebeldía que siempre lo había caracterizado. Entonces dime algo, dijo con firmeza. Si ustedes lo sabían todos y conocían el peligro que se avecinaba, ¿por qué dejaron que la dimensión neutra enfrentara esa amenaza sola? ¿Por qué no hicieron nada mientras todo se destruía? Refiriéndose a Selbuser, el silencio se extendió por un instante eterno. Prince Lang sostuvo la mirada de Goku, imperturbable, hasta que respondió con una calma absoluta, pero cargada de un peso irrefutable. Porque nosotros, los celestiales, no debemos intervenir. No es nuestro propósito ni nuestro deber alterar el curso de lo que debe suceder. Entiende esto, Goku. Tu aparición fue la respuesta natural del universo, no una decisión nuestra. El universo mismo te creó como antítesis del caos que lo amenazaba. Pero así como fuiste su respuesta, también eres una anomalía y comenzaste el final de la existencia. El silencio del reino celestial se quebró cuando Prince Lang habló con un tono que ya no sonaba como advertencia, sino como sentencia. Iniciaste el final de la existencia. Goku se estremeció ante aquellas palabras, no por miedo, sino por la carga que transmitían. Con el ceño fruncido y la voz firme, respondió sin dudar. Estás equivocado. Yo salvé la existencia. Fui yo quien detuvo a Selbuser cuando nadie más podía hacerlo. Si no lo hubiera hecho, todo habría terminado ahí mismo. Prince Lang lo observó en silencio, con esa mirada impenetrable que parecía perforar el alma. Finalmente, avanzó un paso, y con voz solemne replicó. Eres un inexperto, Goku. Hablas de salvar lo que ni siquiera comprendes. Si realmente fueras capaz de ver más allá de tus límites, sentirías presencias que trascienden tu plano. Energías imposibles de concebir en tu dimensión, fuerzas que estaban allí desde antes que tu universo respirara. Goku abrió los ojos con sorpresa. Sus recuerdos lo golpearon con fuerza. Aquellas grietas dimensionales, esos destellos fugaces, las figuras imposibles que creyó ver y que luego olvidaba, pensó que era producto de su transformación, de la corrupción que lo estaba devorando. Pero en ese instante lo comprendió todo. No era paranoia, no era inestabilidad, era real. Prince Lang inclinó apenas la cabeza, como si confirmara que Goku había entendido. No fuiste tú quien engendró esa corrupción, sino alguien que manipuló tu intento de restaurar lo que se había perdido. Cada dimensión quebrada, cada espacio podrido o luminoso que no debió existir son las huellas de un ente. Un titiritero oculto, alguien que movió los hilos mientras tú creías que lo estabas controlando todo. El rostro de Goku se tensó, una mezcla de asombro y rabia ardía en su interior. Por primera vez desde que había alcanzado ese estado, comprendió que no luchaba solo contra el caos, había alguien, una voluntad oscura y superior, detrás de la corrupción que lo rodeaba, que ahora estaba más cerca que nunca.